Capítulo 334. Después de emborracharse. Siempre son así. Después de unas cuantas rondas de bebidas, Haruto miró en shock al único sobrio, Bocchi. En este punto, incluso la propia Hitori Goto quedó un poco aturdida. Habían salido a comer antes. Incluso con grupos más grandes, incluidos miembros de la banda de la hermana mayor, nunca habían presenciado una escena como esta. Ryo ya estaba recostada en el sofá del restaurante de barbacoa, con una respiración pausada apenas audible. Kitaikuyo se apoyaba en el hombro izquierdo de Bocchi, con la mirada borrosa, esbozando ocasionalmente una sonrisa. Y Nijika se apoyaba en el hombro derecho de Bocchi, murmurando algo incomprensible. Era evidente que los tres estaban completamente borrachos. Y había uno más en la misma condición. Y Seika se apoyaba en Naruto, sus pesadas respiraciones rozaban su cuello. Me hizo cosquillas un poco. Todo el peso de su figura madura presionaba a Naruto. Incluso a través de la ropa, aún podía sentir la figura curvilínea de la jefa. Aunque parecía menuda, su cuerpo era sorprendentemente voluptuoso. Bocchi meneó la cabeza. No. Al menos la jefa nunca se ha emborrachado. ¿Qué hacemos ahora? Está claro que Bocchi no sabía cómo manejar este tipo de situaciones. Naruto sonrió impotente ante sus palabras. ¿Ella nunca se emborrachó antes? Bueno, eso debe ser porque él no estaba allí en ese momento. Ahora que lo piensa, es cierto que cuando hay alguien del sexo opuesto en la mesa, la gente tiende a beber más. Es solo que, por lo general, esa regla se aplica a los chicos. ¿Qué tal si bebemos un poco más? Si nos emborrachamos todos, no habrá ningún problema. Naruto bromeó. Bocchi parecía que estaba a punto de llorar. Eso le causaría muchos problemas al jefe, ¿no? Bocchi ya podía imaginar la escena en la que ella y Naruto también estaban borrachos, y entró el dueño del restaurante de barbacoa. Sería una escena de muerte social catastrófica. Aunque para ese entonces ya estaría borracha. Pero solo imaginarlo hacía que Bocchi sintiera que se iba a derretir. Solo bromeaba. Por cierto, ¿por qué no te emborrachaste, Bocchi? Naruto estaba genuinamente curioso. Teniendo en cuenta lo animada que había sido la cena anterior, Bocchi debería haber sido el blanco más fácil para ser presionado a beber. Después de todo, esta chica no sabía decir no. Podría ser que tuviera algún talento extraño como nunca emborracharse sin importar cuánto beba. Siento que perder el conocimiento en público así sería. Bocchi se quedó en silencio y se cubrió la cara. La implicación era obvia. Naruto asintió pensativamente. Eso sí tenía sentido. Alguien como Bocchi sin duda tendría miedo de emborracharse en público. De hecho, es una buena costumbre. Pero, sinceramente, se dejan emborrachar porque confían en ti. Antes de que Naruto pudiera terminar, vio a Bocchi tomar una jarra de cerveza más grande que su cara. Estaba a punto de beberlo de un trago. Naruto la detuvo rápidamente. ¿Esta chica por qué se toma todo tan en serio? Si te emborrachas ahora, ¿qué se supone que haré? Naruto dijo, medio riendo y medio llorando. Al darse cuenta de la situación, Bocchi dejó la taza con una sonrisa avergonzada. Ya casi era la hora de cerrar en la barbacoa. Naruto levantó a Seika con un brazo y alcanzó a Kitaikuyo, que estaba sentado afuera. Doble niña llevándola en brazos. Está bien, el resto depende de ti, Bocchi. Dicho esto, Naruto salió corriendo. Bocchi. Mirando al inconsciente llamada Ryo en el sofá. Y Nijika seguía murmurando mientras se apoyaba en ella. Bocchi parecía que estaba a punto de llorar. Al final, Naruto llevó a la jefa y a Kita de vuelta a la sala de conciertos. Luego regresó y recogió a Nijika. La llamada Ryo que quedaba, aunque Bocchi estaba un poco débil, apenas pudo cargarla a la espalda. De regreso a la sala de conciertos. Bocchi soportaba el peso del bajista mientras miraba de vez en cuando a Naruto. De vuelta en la mesa, su atención se había centrado principalmente en Naruto. Ella se dio cuenta de que él bebía. Está claro que no era un gran bebedor. Más que beber en sí, parecía disfrutar el proceso de charlar y beber con otros. Honestamente, se puede notar la diferencia entre un gran bebedor y alguien que no bebe mucho. Esto le dio un poco de consuelo a Bocchi.
Después de todo, en muchas historias, la violencia doméstica y el alcoholismo suelen ir de la mano. Si nadie te va a pegar, ¿quién querría sufrir abuso? Haruto-senpai realmente es un buen chico. Bokchi pensó en voz baja para sí misma. Haruto no tenía ni idea de lo que estaba pensando. Si lo supiera, probablemente se sentiría divertido y exasperado a la vez. ¿Qué tipo de chica piensa que no ser abusivo es señal de un buen hombre? Y especialmente con esa personalidad suya tan claramente dispuesta a ceder. De vuelta al backstage de la sala de conciertos. Haruto dejó a Nijika en un futón. Por suerte, había habitaciones habitables entre bastidores. De lo contrario, intentar que cada uno volviera a casa por separado habría sido una pesadilla. También derribó a Yamada Ryo. Bokchi estaba a su lado, con las manos sobre las rodillas, jadeando dramáticamente. Como recluida, Bokchi solo tenía una resistencia regular. La mayor parte de su fuerza física provenía de la práctica en el escenario. Después fue a buscar algunas mantas. Envolvió a las 3 niñas como si fueran burritos. Y Hichiseika tenía su propia habitación. Haruto le dijo a Bokchi que se haría cargo de la jefa y luego la llevó al interior de la habitación. Colocó a Hichiseika en la cama. Su respiración se hizo más pesada. Sus mejillas estaban sonrojadas por el alcohol, sus labios rosados y seductores. Toda la escena era increíblemente tentadora. Haruto extendió su mano. Su respiración se hizo más rápida. Entonces, tocó la mejilla de Hichiseika. Jefa, ya estamos en su habitación. Ya puede dejar de fingir. Su respiración se entrecortó por un instante. Pero seguía sin abrir los ojos. Al ver esto, Haruto se adelantó y la agarró por la cintura. Sus dedos rozaron su suave piel, como 1000 pequeñas garras provocándola. Finalmente, Hichiseika no pudo contenerse y se rió, apartando de un manotazo la mano de Haruto. Reprimiendo su risa, puso los ojos en blanco y miró a Haruto. Ella se sentó y se ajustó la ropa. ¿Cómo lo supiste? En ese momento, aunque sus mejillas todavía estaban rojas, era obvio que en realidad no estaba borracha. Perdóname por decir esto, pero no creo que alguien como tú se quede dormido obedientemente apoyándose en alguien después de beber. Haruto dijo casualmente. Rubia, tsundere, mujer mayor. Cada uno de esos rasgos gritaba. Déjalo. Y Hichiseika resopló, pero no tenía forma de refutarlo. Porque tenía razón. Era una borracha terrible. Si se emborrachaba de verdad, armaría un escándalo. Sus antiguos compañeros de banda habían sufrido mucho por eso. Al final, incluso le prohibieron beber en público. Tras el esnifado, se incorporó e hizo una ligera reverencia. Lo siento. Haruto negó con la cabeza. Él podía entender las acciones de la jefa. Cuando hay un chico desconocido cerca de tu hermana y sus amigas, probarlo un poco es natural. Y estar borracho realmente puede revelar el carácter de alguien y su sentido de responsabilidad. Aprovecharse de alguien mientras está borracho es, por supuesto, inaceptable. Pero dejar a los amigos abandonados en un lugar de barbacoa, aunque no sea un delito, sigue siendo frío. Al final, las cosas salieron bastante bien. Mañana les presionaré para que firmen con la empresa. De repente dijo Hichiseika. Haruto estaba sorprendido y un poco confundido. ¿Por qué la decisión repentina? Como era la mayor de las 4 chicas, sus palabras tenían peso. Si ella misma insistía, lo más probable era que firmaran. Pero, por lo que él sabía, las 4 chicas aún no habían tomado una decisión. No estoy segura de los demás, pero Nijika definitivamente se queda por mí y por la casa de los vivos. Aunque este lugar fue construido para ella, no está bien atarla aquí. Así que ahora que ha encontrado a alguien en quien confiar, es mejor dejarlos ir y dejarlos volar. Quizás era el alcohol hablando. Y Hichiseika, por una vez, no se escondió detrás de sus contradicciones habituales y simplemente le dijo lo que pensaba a Haruto. Capítulo 335. Takatsuki y Fumi. Después de charlar un rato, el alcohol empezó a hacer efecto y Hichiseika se quedó dormido aturdido. Esta vez, era obvio que estaba realmente borracha. No solo se aferraba a Haruto y se negaba a soltarlo, sino que también murmuraba algunas palabras incomprensibles mientras dormía. Incluso había indicios de que ella podría abalanzarse sobre él repentinamente.
A Haruto le costó bastante esfuerzo lograr que la casera se acomodara. Una vez que la atendieron, Haruto no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro. Él sabía que era una mujer rubia, tsundere mayor. Ese tipo de combinación de caracteres estaba destinada a ser terrible para contener el alcohol. Haruto se frotó el cuello. Tenía una pequeña mordedura. ¿Por qué lo mordió la casera? Al salir de la habitación, Haruto se encontró con una escena de caos aún mayor afuera. Ichijin y Hika y Kita abrazaban a Bocchi por ambos lados. Se revolcaban en el tatami, y la escena parecía muy criminal. Yamada Ryo, por otro lado, se había desmayado tranquilamente en un rincón. Como se esperaba de ella. Pero incluso esos dos fueron suficientes para dejar a Bocchi en completo desconcierto. Cuando Bocchi vio salir a Haruto, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto a su salvador. Sin embargo, después de que Haruto observara el estado de las dos chicas. Bocchi, te dejo el resto a ti. Confío en ti. Mucha suerte. Con ese poco de ánimo, Haruto se preparó para correr. Bocchi. Pregunta y respuesta. Ahora Bocchi estaba realmente jodido. Justo cuando Haruto salía del recinto, volvió a asomar la cabeza. La esperanza se reavivó en los ojos de Bocchi. Ella simplemente sabía que Senpai Haruto no la abandonaría así. Pero... Bocchi, un consejo. Si alguno quiere ir al baño, debes acompañarlo personalmente. No dejes que vaya solo. De lo contrario, el lugar que encuentre podría no ser un baño real. Graba este consejo de veterano en tu memoria. Con eso, Haruto huyó sin mirar atrás, dejando a Bocchi solo en el viento desolado, entumeciéndose gradualmente. Después de huir, Haruto regresó al apartamento al amparo de la noche. Las calles de Japón por la noche estaban bastante desiertas. Caminando por las calles en plena noche, era inevitable acelerar el paso. Aún así, alcanzar este nivel ya era todo un logro. Al pasar por la oficina editorial Eijisa, Haruto se detuvo. No porque viera a un editor acercándose a él con un cuchillo metafórico para recoger un manuscrito. Sino porque, a la entrada de la editorial, una chica estaba en cuclillas con un manuscrito en los brazos. La niña abrazó sus rodillas, acunando el manuscrito en sus brazos, con la cabeza enterrada en su regazo. En la tenue luz de la noche, parecía tan lamentable como uno pudiera imaginar. Haruto hizo una pausa, vacilante. Si bien no era una persona de corazón frío, tampoco tenía precisamente el hábito de recoger chicas de la calle y llevarlas a su apartamento. Pero en ese momento Haruto se detuvo a mirar. La niña levantó la cabeza. A juzgar únicamente por su apariencia, era una joven muy atractiva, con un cabello verde oscuro, espeso y esponjoso. Un rostro dulce y una figura menuda, si no fuera por su ropa gastada y ligeramente rota, fácilmente podría haber pasado como una princesa de la alta sociedad. Era difícil imaginar que terminaría en la calle. Y aún más difícil asociarla con la imagen típica de una novelista encorvada bajo la luz de una lámpara, escribiendo diligentemente. Después de un breve momento de contacto visual, Haruto caminó hacia la chica. ¿Estás aquí para enviar un manuscrito? Haruto se agachó junto a ella y preguntó. La niña asintió y sacó el manuscrito de sus brazos. ¿Puedo echar un vistazo? Haruto preguntó de nuevo. La niña asintió una vez más. Haruto tomó el manuscrito y empezó a leer. Era una novela titulada El huevo de la cabra negra. Contaba la historia de un niño nacido de un asesino en serie perturbado, que creció en la ignorancia. Golpeado por las duras olas de la realidad, el niño lentamente comenzó a albergar impulsos asesinos, luchando constantemente entre su deseo de violencia y el yo que deseaba ser. Solo con la premisa estaba claro que no era una historia fácil de escribir. La escritura tendría que ser vívida e impactante para evocar una emoción genuina. De lo contrario, solo sería dolor sobre el papel, incapaz de conmover a nadie. Y si no lo consiguiera, la novela perdería todo significado. Sin embargo, en las palabras cuidadosamente escritas a mano. La escritura era tan vívida, tan realista, que casi atraía al lector a su mundo. Como leer entre líneas y encontrar la palabra canibalismo escrita por todas las páginas. Ese es el tipo de sensación que me dio. No fue simplemente desesperación, fue una lucha y una reflexión dentro de esa desesperación. El tiempo pasó tranquilamente. La chica no interrumpió a Haruto ni intentó evaluar su reacción.
Simplemente permaneció sentada, abrazada a sus rodillas, esperando en silencio. Cuando terminó de leer, Haruto cerró lentamente el manuscrito. Después de respirar profundamente, volvió a mirar a la niña y preguntó en voz baja. ¿Cuántos años tiene? Por primera vez, la niña no respondió inmediatamente. Parecía estar pensando. Estaba claro que no recordaba exactamente su edad. Contó con los dedos durante un rato y finalmente respondió. 13. Haruto suspiró ante su respuesta y alborotó suavemente su esponjoso cabello verde. 13 años. ¿Por qué al mundo siempre le gusta obligar a estas jóvenes a soportar cargas que exceden con creces las que deberían? Haruto sintió una punzada de melancolía. Cuando conoció a Annie, ella tenía más o menos la misma edad. Incluso entonces, las dificultades de Annie le habían dolido el corazón a Haruto. Pero la situación de esta muchacha parecía aún peor. Si bien una historia no necesariamente refleja el carácter de una persona, el tono de la escritura puede reflejar el mundo interior del autor. Una obra a menudo refleja algunas de las creencias del autor. A través de las líneas de este manuscrito, Haruto pudo sentir una inmensa lucha interna. Lo más importante es que Haruto conocía a esta chica. De hecho, estaban conectados de una manera bastante extraña. Después de todo, Haruto le había robado su seudónimo. Takatsuki Izumi. ¿Cómo te llamas? Conozco a varios editores en esta empresa, te los presento. Viniste a enviar tu manuscrito, ¿verdad? ¿Te rechazaron? ¿Quién te rechazó? Voy a hacerles entrar en razón. La chica se quedó en blanco por un momento al oír eso. Hasta ahora, solo se había topado con 3 tipos de personas. Aquellos que la ignoraron. Aquellos que la codiciaban. Aquellos que la odiaban hasta el fondo. Alguien que no tenía ni deseo ni malicia en sus ojos, que le habló amablemente, probablemente era la primera vez. No tengo nombre. Ella habló vacilante. Ella sabía muy bien que la gente pensaría que era rara por decir algo así. Todos teníamos un nombre, generalmente dado por nuestros padres al nacer. No tener uno naturalmente atraía miradas extrañas de los demás. Pero aún así ella respondió de esa manera. Ese nombre Yoshimura Eto. Ella no quería usarlo en absoluto. Sin nombre, ¿eh? Está bien. Mi seudónimo es Takatsuki Izumi, pero mi verdadero nombre es Haruto. Tengo 2 nombres, así que puedo darte uno. Si quieres, de ahora en adelante puedes usar el nombre Takatsuki Izumi. Haruto dijo esto un poco culpable. Ese seudónimo era originalmente suyo, y ahora él se lo ofrecía sin pudor. Me pareció un poco despreciable, sinceramente. La niña se quedó mirando a Haruto sin comprender por un rato. En su corta vida, sí tuvo algún talento especial. Ella creía que no era su capacidad de matar, sino su capacidad de sentir las emociones de las personas. Y ella podía sentir la culpa de Haruto. Pero por primera vez, no podía entender por qué alguien se sentiría culpable hacia ella. ¿Por qué se sentiría culpable? No tenía ningún sentido. Pero aún así. Bueno. De ahora en adelante, su nombre sería Takatsuki Izumi. Le habían dado un nuevo nombre. Capítulo 336. Editor. El dinero es difícil de ganar. El editor Ami Furukawa estaba trabajando horas extras en la oficina editorial de Ilgisa. Attack on Titan. Había mostrado recientemente potencial tanto para una adaptación de acción real como para una serie de anime. Las negociaciones del anime avanzaban sin problemas, e incluso ya se había completado un PV de adelanto. Si todo va bien, su lanzamiento podría estar previsto para abril. El lado de la producción tuvo una financiación tan abundante que hizo que otros en la industria sintieran envidia. Si nada saliera mal, el próximo abril probablemente sacudiría toda la escena anime, cómics y videojuegos de Japón. Desde que se hizo cargo de ese tipo, el trato y el estatus de Ami Furukawa en la oficina editorial Eijisa se habían disparado. Por otro lado, sus horas extras también habían ido aumentando día a día. Era el tipo de dificultad que conlleva el éxito. Claro que, para la editora Ami Furukawa, trabajar horas extras no era un problema. Negociación de acuerdos, organización de manuscritos, promoción online, marketing offline. Todo esto era lo que un editor cualificado debería hacer. Al fin y al cabo, le pagaban por ello.
Pero lo que Ami Furukawa no podía aceptar era: ¿por qué el tiempo y la energía que gastaba persiguiendo manuscritos superaban sus deberes laborales reales? Recordó la primera vez que conoció a ese chico. Claramente parecía un joven estable y maduro, mucho más maduro de lo que su edad sugería. Ni siquiera tenía un seudónimo chun y vergonzoso, que suele ser el oscuro pasado de todo escritor novato. No importaba cómo lo mirara, él parecía alguien confiable. Sin embargo, en la pantalla de su computadora, el chat de Line con ese chico aún permanecía en sus largos y sinceros intentos de persuasión. Estoy haciendo una investigación de campo, tomándome una semana libre, ¡mua! Una vena latía visiblemente en su frente. Ami Furukawa sintió que su presión arterial baja, que había padecido durante años, se había curado instantáneamente. Estaba considerando seriamente si debía comprar un machete y presentarse en su puerta para exigirle su manuscrito. Justo cuando estaba tratando de reprimir su creciente furia. Y volvió su atención a los documentos de cooperación que tenía sobre el escritorio. Su mirada pasó casualmente más allá de la puerta de la oficina. En esa breve mirada, pareció distinguir una figura familiar. La editora Ami Furukawa hizo una pausa y se frotó los ojos. Al volver a mirar hacia arriba, la figura no había desaparecido. Así que no fue una alucinación. ¿Qué carajo, bastardo? Ami Furukawa saltó sobre su escritorio y cargó directamente hacia Haruto. Decidido a agarrar a este bastardo de autor por el cuello y estrangular su alma irresponsable. Pero al acercarse, se dio cuenta de que ese maldito holgazán no venía solo. Detrás de él estaba una jovencita de aspecto muy delicado. Ami Furukawa se detuvo abruptamente y rápidamente suavizó la furia en su rostro. Se aclaró la garganta para ocultar su incomodidad. Todo esto fue culpa de Haruto. Ella solía ser tan elegante y gentil, famosa en Eijisa por ser la editora más amable. La boca de Haruto se torció. Había pensado que al menos luciría impresionante al llegar a Shueisha. Después de todo, entró sin problemas. Pero en cuanto entró, el editor se abalanzó sobre él como una fiera. Detrás de él, Izumi observaba en silencio cómo se desarrollaba la escena. Ella no lo entendió muy bien, a pesar de que esa hermana mayor los atacó tan ferozmente, no había habido un solo rastro de intención asesina. ¿Por qué? De repente, el departamento de edición cayó en un silencio incómodo. Algunos editores cercanos no pudieron evitar reírse. Mientras que ellos tenían envidia de que Ami Furukawa consiguiera a este genio escritor, si alguien les preguntaba si querían esta bendición, tendrían que considerarlo seriamente. Está claro que el dinero es difícil de ganar y la mierda es difícil de tragar. Todos habían visto cómo Furukawa se había vuelto medio loco por el estrés de la fecha límite, arrastrándose en las sombras, retorciéndose en una desesperación caótica. Finalmente, Haruto se aclaró la garganta, rompiendo la atmósfera incómoda. Ejem. Editor Furukawa, traje a una recién llegada muy prometedora para que envíe su manuscrito a Eijisa. Su estilo de escritura es bueno, ¿por qué no le echa un vistazo? Le entregó el manuscrito de Izumi Takatsuki a Ami Furukawa. Ella lo aceptó mecánicamente. Al darse cuenta de que era una novela, dudó un poco. Escribir una buena novela requiere tanto talento como experiencia. Crear personajes vibrantes y una prosa convincente no fue fácil. Incluso las primeras obras de autores geniales solían solo insinuar brillantez, en lugar de rebosar de ella. Aún así, por respeto, Ami Furukawa empezó a leer con seriedad. Pero justo después de pasar 2 páginas, respiró hondo. HSSSSS. ¿Eran tan aterradores los recién llegados hoy en día? Aunque se dedicaba principalmente al manga, tenía el suficiente sentido común para juzgar la calidad de una novela. Y, sin duda, este borrador no era menos impresionante que el manuscrito de Ataque a los Titanes, que había visto años atrás. Respiró profundamente y saludó a algunos editores que estaban cerca. Entre ellos había quienes se especializaban en novelas y tal vez tenían una mirada más precisa que ella. Los demás se acercaron sin saber qué estaba pasando. Algunos bromeaban sobre la relación de amor-odio entre Furukawa, editor y autor, con Haruto. Pero una vez que vieron el borrador titulado El huevo de la cabra negra, todos se quedaron en silencio. El sonido de las páginas al pasar se llenó la oficina de edición. Al pasar la última página, todos se detuvieron.
Sus miradas ardientes se posaron en la joven. La mayoría de las chicas de su edad habrían entrado en pánico ante miradas tan intensas, pero Izumi permaneció allí en silencio, completamente despreocupada. Después de un momento. Siéntate. Necesitamos una conversación seria. Ami Furukawa señaló el sofá cercano. Haruto guió a Izumi. Curiosamente, este era el mismo lugar donde Haruto había firmado su contrato en aquel entonces. Los tres se sentaron, mientras los demás editores se quedaban a observar. Ami Furukawa dejó el borrador sobre la mesa, con sentimientos encontrados. Conseguir 2 recién llegados geniales seguidos fue algo poco común. La calidad del borrador es altísima. Sinceramente, es demasiado alta. Ni siquiera veo nada que necesite revisión. Aunque no está escrito en un estilo popular, la buena escritura rompe barreras. Creo que las perspectivas son excelentes. Pero, ¿cuál es su situación actual? Ella miró a Haruto. Si fuera posible, ella querría absolutamente mantener a este novelista prodigio con Eijisa. Haruto alborotó el cabello de Izumi. La situación de esta niña es un poco complicada. Pero creo que aún no tiene 14 años. Furukawa asintió. Ella pensó que sería algo así. Eso es un poco problemático. Nuestras leyes de medios no permiten que los menores de 14 años publiquen de forma independiente. Necesitaremos el consentimiento del tutor e incluso podríamos tener que operar a través de la identidad del tutor. Al escuchar esto, Izumi miró a Haruto, sus ojos parpadearon. Ella no tenía un tutor. Soy su tutor. Dijo Haruto, señalándose. La boca del editor Furukawa se torció. Ella había leído la información personal de Haruto. Este tipo no solo parecía joven, sino que apenas era mayor de edad. Él mismo era un niño, ¿podría realmente asumir la responsabilidad de un tutor? Por otra parte, Ami Furukawa pensó en las enormes regalías de Haruto. Quizás no era un problema. El dinero podría resolver muchas cosas. Eso complica las cosas. El nombre Izumi Takatsuki ya es demasiado famoso en la industria. Ella frunció el ceño. Aunque el huevo de la cabra negra fue increíble. Vincularlo con un seudónimo ya famoso, que podría generar dinero con cualquier cosa, era un riesgo. Izumi parpadeó y miró a Haruto. Por una vez, mostró cierta respuesta emocional al nombre Izumi Takatsuki. Está bien. Públicalo con el nombre de Izumi Takatsuki. No hay problema. Contamos contigo, editor Furukawa. Dijo Haruto, dándole unas palmaditas en la cabeza e inclinándose ligeramente. Furukawa suspiró. Normalmente, los editores no se arriesgarían tanto, pero si la propia autora lo dijera. De acuerdo. Entonces necesitaremos sus documentos de identidad y prueba de tutela. Ella empezó a buscar formularios de contrato. Izumi tiró de la manga de Haruto. Ella no tenía identificación. Pero Haruto le dio unas palmaditas suaves en la mano, indicándole que se relajara. Luego envió un mensaje a la fundación. No mucho después, llegó un conjunto de documentos de identificación legal para Japón junto con un certificado de adopción de orfanato y un certificado de tutor legal. Haruto se lo envió todo al editor Furukawa, quien luego imprimió y archivó los documentos. Izumi, sosteniendo el teléfono de Haruto y mirando su propia información de identidad en la pantalla, tenía una mirada complicada en sus ojos. Capítulo 337. Sin capitán. Lo que seguía era un mensaje del autor, así que nos lo saltaremos. Capítulo 338. El luchador Takatsuki Izumi. Se presentó ante la mesa un contrato bien remunerado. La editora Ami Furukawa miró a la joven, Izumi, con un toque de vacilación en su mirada. Este chico no debería ser del tipo que retrasa los manuscritos, ¿verdad? Haruto se sintió un poco ofendido. Por supuesto, en efecto, había desaparecido un poco. Pero decir eso delante de un joven. No podría dejarle un ápice de dignidad. Después de firmar el contrato, Takatsuki Izumi levantó la cabeza aturdida, con los ojos claros y puros. Al ver esto, la editora Furukawa sintió como si acabara de tomar una dosis de un agente calmante. ¿Cómo pudo un niño como este terminar como Haruto, el rey de la procrastinación, siempre inventando excusas para retrasar las actualizaciones? Debe ser una buena niña. Y así, los engranajes del destino comenzaron a girar silenciosamente.
La editora Furukawa no tenía idea de que una vez más se había enamorado de la persona equivocada, contratando sin saberlo a una chica que luego se convertiría en una notoria reina de la demora. Si ella tuviera el poder de viajar en el tiempo, la Furukawa del futuro definitivamente regresaría y maldeciría a su yo pasado. No sabes lo que significa dejarse influenciar por la compañía que tienes. No importa lo puro que sea este niño, si se queda con Naruto, ese procrastinador supremo, ¿qué bien podría salir de ello? Incluso si es una hoja de papel en blanco, dentro de poco estará llena de marcas de retraso. Dejando a un lado el contrato firmado, la editora Ami Furukawa extendió su mano. Entonces, estaré bajo tu cuidado a partir de ahora, Takatsuki-sensei. Izumi miró la mano extendida y los ojos de Furukawa. Ella extendió la mano y lo sacudió. Otra primera experiencia. Para ella, el acto de estrecharse la mano era un símbolo de respeto mutuo, algo que le parecía novedoso y extraño. En cuanto a Ami Furukawa, su curiosidad en ese momento se centraba principalmente en la identidad de la chica. El verdadero nombre de la niña era Takatsuki Izumi. Naturalmente, Furukawa creía que Haruto se había convertido en el guardián de esta chica desde hacía tiempo. Además, el hecho de que usara su nombre como seudónimo demostraba lo profundo que era su afecto. Si Haruto supiera lo que está pensando, probablemente estaría dividido entre la risa y las lágrimas. Después de todo, Haruto nunca imaginó que la persona real aparecería algún día. Después de discutir los asuntos de la publicación, Haruto tomó a Izumi y dejó a Eihisa. Próximamente, Eihisa llevará a cabo una campaña de promoción. La identidad de Haruto no era un secreto, de hecho, ya era una figura pública. Para que pudieran proceder directamente a la comercialización, se afirmaría que bajo el seudónimo Takatsuki Izumi, tanto un mangaka como un novelista co-crearían la obra. Usando la popularidad existente de Haruto para crear revuelo en torno a Takatsuki Izumi. Al mismo tiempo, la imagen de un novelista genio de 13 años fue un atractivo recurso de marketing. Esta campaña de promoción estaba destinada a tener excelentes resultados. Y en este momento. GRRRR. El sonido resonó claramente en la tranquila calle. Haruto se detuvo y miró a Izumi. Era evidente que la niña tenía muchísima hambre. El hambre es uno de los dolores más difíciles de soportar. Pero en ese momento, no había rastro de sufrimiento en el rostro de Takatsuki Izumi. Si no fuera por la reacción fisiológica, difícilmente se podría decir que la niña estaba muriendo de hambre. ¿Quieres comer algo?, Haruto preguntó. Izumi negó con la cabeza y un destello de rechazo brilló en sus ojos. Era como si repeliera intrínsecamente el acto de comer. Igual que el huevo de la cabra negra en su novela. Izumi, de 13 años, seguía siendo una niña atrapada en una lucha. El primer volumen del huevo de la cabra negra no tenía final. Igual que el Izumi actual. Al ver su reacción, Haruto comprendió la condición de la niña. Esta chica y Kamishiro Rize provenían del mismo mundo. Ella también era una criatura conocida como Ghoul. Sin embargo, Izumi era mitad humano, mitad Ghoul. Un milagro nacido de la unión de un humano y un Ghoul. Debido a la alta concentración de células RC en su cuerpo para sobrevivir, Izumi tuvo que comer humanos. Y habiendo sido abandonada desde temprana edad debido a sus orígenes, sobrevivió durante años alimentándose de la carne de aquellos que tenían intenciones impuras hacia ella. Por eso era tan sensible a las emociones de los demás. En esta etapa, el cuerpo de Izumi estaba alarmantemente delgado. La malicia que otros le dirigían se había convertido, irónicamente, en una de las condiciones para su supervivencia. Solo cuando alguien le mostró el lado más oscuro de la naturaleza humana pudo disfrutar de una comida decente. Sonaba dolorosamente irónico. Afortunadamente, en este mundo había más gente mala que buena, y era más fácil predecirla. Así fue como Izumi logró sobrevivir. Incluso ahora, con su hambre acercándose a su límite, Izumi todavía se negaba a comer. Ella aún no había cruzado esa línea, ni su mirada se extendía lo suficiente como para contemplar el destino de su especie o algo por el estilo. Lo único que podía ver ahora era al niño frente a ella. El niño era tan amable que no podía comer. Una lógica extraña, pero así fue. Haruto extendió la mano y frotó suavemente su pequeña cabeza. Si al principio fue solo por la conexión del seudónimo, que le dio a esta chica un poco de cuidado especial.
Ahora entonces, Naruto realmente sintió una profunda compasión por este niño. ¿Por qué no quieres comer aunque tienes hambre? ¿Puedes decirme la razón? Naruto se agachó y la miró a los ojos, mirándola fijamente. Sus miradas se cruzaron y en ese momento parecieron vislumbrar las emociones en los corazones del otro. Después de un momento de silencio, uno de los ojos de Izumi se volvió completamente negro y su pupila se transformó en un rojo carmesí. Aunque la apariencia era aterradora, su mirada contenía pánico. Izumi no sabía cómo reaccionaría Naruto, pero ya había pasado por esto muchas veces. Algunas personas que no eran hostiles al principio se llenaban de miedo y odio al ver esos ojos. Y entonces tendría que huir. Pero esta vez, desde los ojos de Naruto. Ella no vio ningún miedo ni malicia. Tal como siempre. No, se sintió aún más suave. Necrófagos. Así se llaman, ¿verdad? Debe ser muy difícil. Naruto habló mientras abrazaba a Izumi. Le reveló su Kakugan. Solo Dios sabía por lo que había pasado cuando hizo esto antes. Solo Dios sabe qué le dio el coraje para seguir ayudando a los demás a pesar de todo. Mientras sentía el calor del abrazo. Takatsuki Izumi, normalmente sin emociones, no pudo contener las lágrimas que fluían incontrolablemente por sus mejillas. Fue demasiado extraño y Izumi ya se había preparado para huir de nuevo. Incluso estaba preparada para que, si se presentaba esta vez, tuviera que cambiarlo todo para siempre. No tenía expectativas y, sin embargo, lo que recibió fue el milagro que una vez anheló. De todos modos, vamos a comer primero. Dijo Naruto, levantando a Izumi en sus brazos y dirigiéndose hacia el apartamento. El problema de que los ghouls solo podían comer carne humana ya había sido resuelto por la fundación hacía mucho tiempo. Desde que lograron replicar y modificar las células RC para crear soluciones nutritivas compatibles con los necrófagos, la fundación encontró una solución alternativa. Al inyectar un cierto tipo de suero de modificación celular para alterar ligeramente las células RC en el cuerpo, se podría cambiar la función digestiva de un ghoul. Los alimentos humanos volverían a ser comestibles. Su sentido del gusto también volvería a la normalidad. Solo tendrían que comer un poco más de lo habitual. O bien, Naruto podría simplemente usar el virus de luz negra para desencadenar una evolución. Tras una ronda de evolución de luz negra, dichos defectos desaparecerían por completo. Sin embargo, Izumi aún no sabía nada de esto. En cambio, se sentía ansiosa. No quería que Naruto hiciera nada inaceptable por su culpa. Después de todo, Naruto era humano. En la mente de Izumi, los seres humanos eran un colectivo. Si alguien se desviaba del colectivo, sería sometido a una hostilidad aterradora. Igual que su madre. O como los propios ghouls. Fuera una anomalía mental o física, una vez descubierta por el colectivo, sería recibida con una malicia abrumadora. Habiendo experimentado eso de primera mano, Izumi no quería que Naruto sufriera lo mismo. Mientras ella todavía estaba enredada en sus pensamientos. Los dos llegaron al apartamento. Naruto abrió la puerta y una luz cálida se derramó. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon.
Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.